Aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para la calle. Saca la cacerola si tú quieres que esto cambie. El ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. Seis y 30 de la noche, perdón, 7 y 30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, 1 de la madrugada en el sur de Europa. Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual les llega a ustedes gracias a Radio Cacerolazo TV y bajo el auspicio de la organización Aires Ven, quien organiza la resistencia política y no violenta en el exterior y en contra de la ocupación castro-estalinista en Venezuela. Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.radiocacerolazotv.foroactivo.com, www.aycaracha.wordpress.com y por www.grupoairesven.wordpress.com. Nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o a nuestro foro interactivo por el Ustream. Participa con nosotros, llámanos, agregándonos a tu cuenta de Skype, Caminos de Libertad, y nosotros te aceptamos y te aceptamos tu llamada. En el control máster y en la dirección general de la radio nos acompaña la señora Laura Montenegro. En la producción del programa, la doctora Blanca Briceño y la doctora María Teresa Arias, y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 26 de diciembre del año 2013, Silfredo Naveda. Bueno, bienvenidos una vez más a esta ventana que se nos abre gracias al apoyo fundamental de la emisora por internet Radio Cacerolazo TV, y que nos permite abrir este compás de discusión entre ustedes y nosotros acerca de la situación de ocupación del régimen cubano y la implantación de ese sistema castro-estalinista en Venezuela. Como todos los jueves, nos acompaña desde Italia la doctora Blanca Briceño. Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, Silfredo, ¿cómo estás tú? Y buenas noches a todos nuestros Radio Cacerolazo TV oyentes. Que Dios los bendiga, esperamos que hayan recibido una feliz Navidad y ahora vamos para un mejor 2014, Silfredo. Bueno, eso esperamos. Espero que todos hayan pasado junto a sus familias una feliz Navidad dentro de lo que cabe, porque sabemos perfectamente lo difícil que está la situación en Venezuela, y para poder cumplir con las tradiciones normales de nuestros platos navideños, etcétera, entiendo que es una odisea, inmensa poder rastrear esos productos a través de los supermercados, porque la escasez en Venezuela es brutal. Blanca, como todos los jueves, queremos leerles los tilín-tilines de la doctora Consuelo Briceño Candelón.
Ah, bien, cómo no, con gusto, Silfredo. Aquí están. Bien, bueno, dice la doctora Consuelo Briceño Canelón nos manda este mensaje. Feliz Navidad, tengamos fe y esperanza. Roguemos al Señor que nos dé sabiduría para resolver la difícil situación que vivimos en estos lustros, entendimiento y comprensión para buscar soluciones adecuadas y apertura para considerar los múltiples factores implicados. Ruego al Señor Jesús que nos bendiga a todos, dentro y fuera de nuestra querida y rescatable patria. Dios os bendiga. Luego tenemos dos ñapas, Silfredo, si me permite. Entonces, ñapa número 1, de Luis Manuel Aguana, nuestro gran asesor, amigo de Airesden e interlocutor. Fermín Toro, en enero de 1848, dijo estas palabras. Decidle al general Monagas que mi cadáver lo llevarán al Congreso, pero que Fermín Toro no se prostituye. Tenemos una ñapa 2 que es un agradecimiento, como siempre nos caracterizamos por esto, y la ñapa 2 es agradecemos a Liberty TV, a Gian Nicolaccione, la entrevista del 20 de los Corrientes a la doctora Blanca Briceño del grupo Airesden Caminos de Libertad sobre el tema de elecciones municipales 8 de diciembre de 2003. Estos han sido los tilintilines y las dos ñapitas que hemos tenido, Silfredo. Como todas las semanas, también tenemos la sección de noticias que comienza en este momento. Guayana, otra vez en mora con su cuota de producción. El IRRITO no tiene partida de nacimiento ni ningún otro documento que lo sustituya. La fe de bautismo es extemporánea y viola el Código Civil, asegura Walter Marx. En 5 días culmina el plazo para responder encuestas sobre actividad económica. Fueron liberados 4.658 presos en todo el país. 48.500 toneladas de azúcar exportó Bolivia a Venezuela este año. Denuncian fiestas abiertas al público en retén de Los Teques. Autoridades y Guardia Nacional niegan su existencia. Sin luz, carrizal y lechería en Nochebuena. La maldad de Maduro no tiene límites. Iván Simonovic requiere un traslado de urgencia. Precio del oro se encamina a su mayor pérdida anual en 12 años. Afirmó Ludwig Moreno el 14 de agosto de 2013. La MUD, obviando que es ilegítima en su origen, ineficaz en sus planteamientos, débil en sus propuestas, inconstitucional en su existencia, caduca en sus lazos y evidentemente es cómplice en sus tácticas. Inflación de noviembre es un misterio. Régimen oculta cifras de manera sospechosa. Cuba se ha mantenido con una libreta de racionamiento alimenticio por 50 años para cada cubano. Esto dura 3 días. Lo demás o hay que comprarlo en el mercado paralelo, cuyo precio es fijado por el propio Estado, o en el mercado negro. Corpoelec redujo interrupciones, pero aumentó cortes programados. En Cuba, más del 80% de la población vive los rangos de la pobreza y la miseria, a pesar de tener educación y salud gratuita. PDVSA importará combustible desde Rusia e India. Las 4 oportunidades perdidas en el 2013. Así se hundió la falsa oposición. Advierten que la devaluación llevará el cambio oficial a 19.000 bolívares por dólar. En la mañana del 25 de diciembre, centenares de personas convocadas por el Partido Radical No Violento Transnacional Transpartido marcharon en Roma por la justicia, la amnistía y la libertad. Barrientos, el esbirro felicitó a la FAN por extraordinaria labor ofensiva contra la guerra económica.
En un año, 3.000 cubanos desertaron de Venezuela. Estas han sido las informaciones más importantes que hemos podido recoger a lo largo de la semana y que ilustran por sí solas la grave situación que vive nuestro país. También queríamos leerles en forma de primicia el comunicado que ha emitido Aires Ben y que se lo ha dirigido al doctor Ramón Guillermo Aveledo, y queremos darle lectura a ese documento en este momento. Se titula así: San Juan de Puerto Rico y Turín, Italia, 23 de diciembre del 2013. Señores, Comisión para los Venezolanos en el Exterior, Mesa de la Unidad Democrática presente. Atención, doctor Ramón Guillermo Aveledo. Estimado señor doctor Aveledo, expresando un sentir colectivo de los venezolanos en el exterior como defensores de la libertad y como Aires Ben, organización que les prestó apoyo en su momento, y ponderando su interés por la renovación institucional de la MUD, entendemos que el proceso de reestructuración de las autoridades en el exterior sea posterior a una total y constitucional legitimación de las mismas en Venezuela, para luego tener el valor moral de exigirla en el resto del mundo. La pretendida imposición de un cambio de las representaciones en el exterior no puede ocurrir sin alterar la directiva nacional. Destila y trasluce su pretensión de ser un partido que pretende dominar la jurisdicción electoral en el exterior. Intención puesta al descubierto con extrema claridad por las palabras claves Partido MUD del discurso de la señora Lucena en su alocución durante la última emisión de los datos de los resultados de las elecciones municipales el 8 de diciembre del presente año. Nuestra representación como MUD Puerto Rico vivió el álgido momento de una violación de los reglamentos válidos. Para la fecha del 21 de junio de 2013, fecha en la cual MUD envió un emisario para manejar una situación sin transparencia y en forma oscura y obstaculizar la actividad que organizaran para ese momento los venezolanos en el exterior, con la intención de dar a conocer al mundo las realidades del que el país vive. La MUD no elige a sus directivos mediante métodos democráticos, como está previsto en el artículo 67 de la Constitución. Y por eso nos interrogamos sobre su origen de personalidad jurídica y su formalidad electoral. Luego de incontables derrotas circunscritas al ámbito electoral, la directiva central de la MUD se niega a legitimarse, pero pretende cambiar a los equipos internacionales que han trabajado hasta la fecha, por la unidad. Han cerrado los espacios, monopolizando el derecho a la participación ciudadana, a ser escuchados y atendidos en sus justos y legítimos reclamos. Aires Ben unida al sentir colectivo de venezolanos en el exterior, hacemos pública nuestra renuncia irrevocable e inmediata a todos nuestros cargos de la MUD, la que exigimos también de ustedes y de toda su directiva, de manera que permitan el ejercicio de la democracia. Convencido que el sano ejercicio democrático de la alternancia se consolidará cuando las máximas autoridades de su organización cedan sus nominaciones y permitan que se escuche la pluralidad de la sociedad civil responsable e independiente, ustedes han sido persistentes en su condición de inconstitucionalidad y al no haber dado jamás respuestas a nuestras exigencias de cumplir con el artículo 67 de la Constitución y no ser transparentes. Así que no esperando menos de ustedes, que en breve hagan pública su renuncia irrevocable e inmediata al cargo que ostentan, sin que se repartan los cargos entre los que quedan y voten, nos despedimos en la confianza de vuestra recapacitación. Dios y la patria les demanden. Los saluda muy atentamente doctora PhD Blanca A. Briceño, coordinadora MUD Milán, Italia, licenciada
Ministerio de Educación, María Teresa Arias Briceño, secretaria ejecutiva de la MUD Puerto Rico. Ingeniero Ricardo Arturo Moreno Osini, presidente de la Comisión Electoral MUD Puerto Rico. Anexos, Eresben propuso la iniciativa de la legitimación bajo el artículo del fracaso de la MUD. Estos son links que los vamos a llevar a ustedes más adelante para que los puedan leer y puedan tener una mejor idea exactamente de qué se trata esta iniciativa. Blanca. Bueno, sí, gracias, Wilfredo, por haberla leído. Por cierto, pienso que María Teresa, la licenciada Arias, ya se puede conectar nuevamente y así pues conversar también con ella, puesto que somos actores de esta situación. Hemos estado verdaderamente, Wilfredo, desde hace bastante tiempo pidiendo, exigiendo una regularización de la situación de la MUD con respecto al acto constitucional del artículo 67 que obliga a la elección pública de los directivos de todas las organizaciones que tienen también e inclusive y con mayor razón carácter político. Sin embargo, nosotros estuvimos como siempre propositivos porque queremos que todas las personas que nos están oyendo y todos los que nos van a oír en diferido y nos van a seguir leyendo sepan que esta renuncia no representa en ningún momento un acto de protesta. Es más que todo una propuesta y sobre todo una propuesta que exige por parte de ellos alinearse con un gesto de constitucionalidad para poder dar el ejemplo y para poder entonces exigir constitucionalidad a todo el resto del país que sabemos que vive una condición írrita desde el 10 de enero del 2013 como mínimo, porque yendo hacia atrás vamos a encontrar que seguramente tenemos una constitución que ha sido prácticamente irrespetada en todos sus términos, además de que podemos decir con toda seguridad que a pesar de que la Constitución garantiza todos los derechos humanos, entre ellos el más preciado de incalculable valor, inalienable totalmente, como es el derecho a la vida, pues justamente ese nos ve hoy como pueblo unidos en un holocausto, Wilfredo. Seguramente. Doctora María Teresa, ¿está allí? Sí, sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Antes de que la conectáramos, acabamos de leer el comunicado. Entonces queríamos saber su opinión, sus impresiones y sus comentarios al respecto. Del comunicado de Eresben. la renuncia de Sí, sí, señora. Bueno, como artífice de la misma, un poco te diría que les agradezco que hayan comenzado por ahí, porque verdaderamente, escuchando a la doctora Briceño, no solamente son inconstitucionalidades, sino que son desconocimiento del apoyo que en una época solicitaran y hubieran obtenido de parte de nuestras personas y nuestra organización, que en distintas maneras fueron violadas precisamente por la inconstitucionalidad que ellos mismos representan y por la incomprensión que tenemos de cuál sea entonces su participación en este gobierno. Si es que son conchupantes, si es que son complacientes, o si es que verdaderamente no están comprendiendo la copia histórica que se está haciendo de Cuba en nuestro país. Y para antes, viendo ustedes que nuestra idea central es la verdad y exponer la verdad al tiempo posible, pues entonces pues nosotros hemos tomado esta postura irrevocable. Pero asimismo le solicitamos a ellos que hagan esa renuncia en su propio seno, para que si acaso ellos pudieran tener otras posiciones y que oxigenar un poco
esa partidista, que lo que se ha convertido y lo que es un partido. Claro, lo que pasa es que el asunto comienza para que la gente entienda a qué nos referimos exactamente. Cuando el artículo 67 de la Constitución ordena que todas las organizaciones políticas se legitimen de acuerdo a lo establecido en la ley electoral, ¿verdad? Que sean votaciones directas, secretas y universales. Mucha gente dirá, bueno, pero la MUD no es un partido político. Bueno, resulta que ese panorama ha cambiado. La MUD, según entendemos, ¿verdad? Y por los vientos que soplan, está reconocida ante el CNE como un partido político, empezando por allí, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo puede representar un organismo el sentir, ¿verdad? Y las aspiraciones del pueblo opositor si el pueblo opositor no ha tenido la oportunidad, en primer lugar, de elegir a sus directivos y en segundo lugar, no hay ni un solo de esos venezolanos, de las organizaciones civiles, del venezolano a pie, sentado en esa mesa, ¿verdad? Representado por alguien, ¿no? Porque no necesariamente tienen que estar sentados allí, pero tener un representante legítimo, ¿verdad? Que tenga voz y voto en las decisiones que se toman a diario en ese organismo. Hemos visto durante todo este periodo en el cual la MUD ha existido, ¿verdad? Y que nosotros en algún momento lo apoyamos porque entendíamos que la posición de unidad era necesaria. Pero la unidad necesaria la entendíamos de otra forma. La entendíamos desde la lucha por la libertad en Venezuela. Pero la agenda de la MUD está única y exclusivamente dirigida y concentrada en el aspecto electoral. Aspecto electoral que ha perdido vigencia a lo largo del tiempo, básicamente por la ilegalidad que supone el ejercicio antidemocrático de violar la ley y la Constitución en estos procesos, haciéndose la vista gorda ante los abusos del régimen, en una grosera y odiosa sumisión ante el poder constituido, ¿verdad? Convirtiéndose de alguna manera en el brazo electoral de este régimen. En 18 procesos electorales durante 14 años, hemos visto como un déjà vu el desarrollo del mismo drama. Campañas electorales llenas de abusos, interminables, donde se usa todo el poder del Estado para promover y beneficiar a los candidatos de diferentes niveles, de los diferentes niveles del poder público que participa en esas elecciones, sin que el CNE nunca haga nada para hacer que la ley se cumpla, en primer lugar. Y en segundo lugar, usando un sistema de votación que está más que probado que es fraudulento, que viola y lesiona el principio fundamental de un elector, un voto. Entonces, siendo así, ¿verdad? Y siendo este el panorama en el cual nos enfrentamos, no entendemos por qué la MUD sigue todavía montada en esta carrera electoral, sabiendo y sin exigir que ese sistema que nos ha secuestrado nuestro derecho a elegir siga intacto. Un registro electoral abultado, donde existe según los expertos, existe más de 5 millones de votantes fantasmas, ¿verdad? Y que no tienen ni siquiera, que muchos de ellos no tienen ni número de cédula. Y que esa misma MUD ha aceptado, ¿verdad? Con su representante en el CNE como buena. Incluso han dicho que eso no representa un problema a la hora de elegir. Esto es lo que Robert Alonso ha llamado la carta de la traición. María Teresa. Claro, porque si te acuerdas, y nosotros también pues en nuestra carta denunciamos, es que ellos no le han dicho claramente a Venezuela que ellos son un partido político.
que ellos no son entonces aquellas personas que nos convocaron para que nosotros, por cierto, Aidesben como sociedad civil, se incorporó a trabajar, ¿verdad? Creando una serie de sistemas y mecanismos que se necesitaron para la época y no los utilizaron y en algunas veces los reconocieron y en otras no, pero a la larga se fueron convirtiendo en primeramente unos dictadores y segundo en un partido político inscrito en el CNE y están tratando de manipularnos a todos los que estamos en el exterior con un criterio íntegro y una verticalidad en nuestro pensamiento y nuestra moral a seguir creyendo que hay una mesa de la unidad. No la hay. No la hay. El candidato que escogimos todos en unas primarias se cree que los votos son de él, directamente de él. Se olvidaron de que nosotros en particular somos sociedad civil, no un partido político que los apoya, sino una sociedad civil a quien le duele la patria y de la cual tenemos pleno conocimiento de la invasión cubana que está allá adentro y de la cual ellos se hacen de la vista gorda, porque me pregunto entonces, ¿dónde están ellos viviendo? Porque mi familia, que es más o menos clase media, ya tiene 3 semanas sin leche y haciendo colas para comprar azúcar. Y no solamente eso, sino que estamos viendo toda la posición de intervención que tienen los cubanos en nuestro país. O sea que definitivamente lo que nosotros proponemos a Venezuela y a todo el que se nos quiera unir es eso mismo, unirse a nuestras filas para decir la verdad, que es lo que nosotros pretendemos hoy, que hemos pasado ya la Navidad y que estamos esperando siempre en una confianza gigantesca de un Dios que nos pueda ver, porque no hay claridad en las propuestas que nos están haciendo. Bueno, muy importante lo que la licenciada Arias, la doctora Arias ha conversado. En realidad nosotros podemos hacer un cuadro histórico de la situación con respecto a la MUD en el sentido siguiente, que inicialmente y realmente después de los fracasos de la Coordinadora Democrática, bien no se le veía, como decimos muy en criollo, el queso a la tostada con esta nueva formación. Sin embargo, llegó un momento en que inclusive nosotros en el programa La Tertulia que conducía Silfredo y después Caminos de Libertad, estuvimos verdaderamente reconociendo la importancia de la coalición de 14 partidos que ellos habían creado y creímos que era verdad que nosotros como asociaciones civiles de venezolanos que se organizaban en todas partes del mundo con una diáspora prácticamente rasante, 1.800.000 personas, estábamos allí con ellos. Debo verdaderamente contar, mejor dicho, ser testimonio de que estuve más de 65 o 68 horas trabajando en la Fundación Konrad Adenauer para poder entender y profundizar todos los lineamientos de la realización y organización de la CEPEC, que eran los centros electorales para las primarias en el exterior. Luego de eso se organizaron las primarias y allí fue la primera revelación de la verdad de ellos, porque sinceramente, ¿cómo fue posible que después de unas primarias tan exitosas, donde logramos un porcentaje inesperado de presencia, cuando en el mundo normalmente la media, si se considera alta, es de un 10%, nosotros superamos altamente esa cifra? Eso quiere decir, como una lectura importante, que había una gran esperanza en esa decisión. Indiscutiblemente, y ahora sí que lo podemos poner en mayor duda, quien manejó esas primarias fue el Consejo Nacional Electoral. Nosotros cumplimos con aquel compromiso de quemar, destruir los cuadernos electorales para que no se pudieran identificar las personas que habían participado. Sin embargo, de todas maneras, nosotros no ignoramos
esa pequeña parte e ignoramos el resto del proceso. Es muy difícil imaginar que el doctor Diego Arria haya sacado tan bajo porcentaje porque muchísimas personas se manifestaron en este programa de transición a través de un proceso bien particular que solamente pretendía tomar las riendas del país por 3 años. Luego, verdaderamente dejaron en el aire a todos los venezolanos que con amor por nuestra tierra, con ese deseo no solamente de regresar, sabemos que algunos no regresarán, algunos han declarado que ya donde están procesos de edad, de los hijos, los nietos, etcétera, pero el amor por Venezuela siempre lo mantendrán vivo en sus futuras generaciones. Ese gran entusiasmo, amor, pasión, totalmente desinteresado, fue colgado en el aire. Llegó una elemental gracias que fue verdaderamente, no se puede decir que fue un abrazo de agradecimiento para los 83 países y sus respectivas ciudades con las distintas jurisdicciones electorales que participamos. Sin embargo, quedó en el aire para luego verdaderamente perpetrar un golpe certero dentro de la diáspora, que fue dividirla. ¿Cómo? Nombrando un comando, el señor Aveledo pasa a dirigir el comando político de Primero Justicia y empieza a cambiar de nombre porque tuvo varias evoluciones. A todo esto subentran nuevos personeros más sumidos a las direcciones y a las directivas de Caracas, y eso pues ocasionó incluso conflictos entre MUDs y comandos, y aparentemente eran inexplicables. Sin embargo, hoy en día entendemos que fueron medidas muy bien calculadas e intencionadas para separar a los venezolanos que estaban sometidos a los partidos políticos representados en esa MUD, que deberían estar disueltos por cuanto es un partido político, y hay que leerse muy bien el artículo de Ludwig Moreno sobre este tema, y los venezolanos que seguiremos no hipnotizados porque la oposición burrundanga, con esa burrundanga, verdaderamente no nos va a bajear. No somos personas, porque muchísimos de nosotros, cientos de miles de nosotros, somos personas no solamente con profesiones muy desarrolladas, pero personas responsables, pero sobre todo con una capacidad que es terriblemente indominable. Y ese es el elemento que el G2, gracias a Dios, no ha podido controlar, y es que somos personas pensantes. Tenemos nuestro pensamiento propio, nuestras opiniones políticas, nuestra capacidad de conocer para decidir como elemento democrático, que bien decía el expresidente Luigi Einaudi, y allí, en ese núcleo del exilio, continúa a cultivarse lo rescatable, como nos lo dijo la doctora Consuelo Briceño Canelón, que nos dio con esa palabra un regalo de Navidad y de esperanza. Silfredo, disculpen lo largo. Bueno, hoy más que nunca nosotros tenemos que ejercitar nuestra responsabilidad ciudadana al identificar en qué situación nos encontramos. Mucha gente nos acusa, ¿verdad? Me imagino desde su buena intención de promover la antipolítica, en primer lugar. En segundo lugar, nos acusan de colaborar con el régimen porque atacamos a la oposición. Pero resulta que la realidad de esta situación radica fundamentalmente en el hecho de que la oposición venezolana representa, ¿verdad?, partidos socialdemócratas que se han declarado abiertamente de izquierda, ¿verdad?, y que lamentablemente su oferta electoral es equivalente o es directamente proporcional a lo que el régimen nos ofrece hoy en día. O sea, ese país lleno, estatizado, lleno de controles,
controles y controles, controles y controles. Todos los días el control es mayor. El Estado, el gobierno, ya, si no me equivoco, está cerca de los 100 ministerios. Un país que podría funcionar fácilmente con, a lo sumo, 5 o 6 ministerios, eficientemente, se ha convertido en una máquina de clientelismo que es, en definitiva, la reproducción de lo que ellos llaman la Cuarta República, pero a su máxima expresión. O sea, en definitiva, en otras palabras, el fracaso de los partidos políticos venezolanos agrupados en la MUD, ¿verdad? Y ahora está convertida en un partido político, es que la oferta electoral, la oferta del país o el proyecto de país que ellos ofrecen no constituye para nada un cambio en el sistema que hoy está instalado en Venezuela y que permitió que este estado de cosas pasara en el país. Hay muchísimas propuestas de país. Nos decía la semana pasada, bueno, hace como 2 semanas, Raúl Fatorello, que dónde están las propuestas, que el problema es que no tenemos una propuesta. Bueno, eso no es verdad. Yo les invito a, por ejemplo, yo no soy partidario, yo no soy miembro de ningún partido político aún, porque yo sí creo en los partidos políticos como ejercicio y como estructura fundamental de una democracia, porque si partido político no puede haber democracia. El Partido Democrático Liberal, por ejemplo, ellos tienen un proyecto de país viable, un proyecto de país que en grandes rasgos está fundamentado en el liberalismo clásico, pero que su estructura está basada en lo que ellos llaman la autonomía regional, o sea, el federalismo, mejor dicho. Ese mismo federalismo que está en nuestras constituciones desde 1811, plasmado allí, donde las regiones son independientes y que tienen un gobierno central y que sus regiones administran sus recursos. Básicamente, eso es un cambio de sistema donde el Estado se reduzca a su mínimo expresión y se dedique solamente a 5 áreas fundamentales de la política o del gobierno. O sea, que se dediquen a gobernar y que dejen que la economía, ¿verdad? Por supuesto, reglamentada en las leyes, funcionen con libertad para que pueda haber oferta, para que pueda haber producción, para que el juego económico permita que el desarrollo económico y intelectual del país y social del país se desarrolle libremente. El problema es un problema de libertades. Entonces, nuestros dirigentes, ¿verdad? En esta cosa que el doctor Petit Acosta muy acertadamente ha llamado la oposición burrundanga. Ustedes saben que la burrundanga es esa sustancia que populan por nuestros países que al ser consumida por las víctimas le quitan la voluntad a la gente. O sea, la gente se convierte en autómata y sus victimarios hacen con ellos lo que les da la gana. Esa gente va al banco y saca toda la plata que tiene, van a su casa, se mudan ellos mismos sin saber lo que están haciendo. Bueno, ¿por qué le llaman la oposición burrundanga? Porque esta oposición, ¿verdad? Esta estructura que hoy conocemos como oposición, encabezada por Enrique Capriles Radonsky, ¿qué es el resultado, ¿verdad? De esa unidad? No es el dueño de ningún voto en Venezuela, solamente que él fue el abanderado de esa unidad que se perseguía y que se tradujo en que él fuese el candidato. Bueno, ahora resulta que Enrique Capriles Radonsky actúa como una especie de dictadorzuelo en el cual él es el único dueño de los destinos de los venezolanos, y no es así, porque los venezolanos somos heterogéneos y hemos visto ya con estupor cómo esa dirigencia nos está llevando a todos al precipicio. Nosotros entendemos que es la hora de un nuevo liderazgo, es la hora de que esos espacios sean ocupados por organizaciones que estén dedicadas y estén dirigidas, ¿verdad? Primero, por profesionales capaces y en segundo lugar, que tengan la capacidad de reconocer que en Venezuela no hay democracia en primer lugar, que en segundo lugar eso es una dictadura, que en tercer lugar estamos ocupados por una potencia extranjera que es Cuba, que está usurpando el poder,
de manos de ese títere que ilegítimamente está ocupando la silla en Miraflores y que nos está entregando, le está entregando nuestra soberanía a Guyana y a Cuba de manera vulgar. Hemos visto hace 2 días como Maduro se fue a Cuba, me imagino a intercambiar impresiones, a recibir las órdenes de los próximos pasos a seguir para implementar su dictadura estalinista, como lo hemos dicho, y hemos dicho que es estalinista, ¿verdad? Porque si ustedes tienen alguna oportunidad, métanse en YouTube y busquen documentales acerca de Stalin y se los juro y se los garantizo que van a encontrar un paralelismo impresionante entre el régimen stalinista y lo que ocurre allí en Venezuela en este momento. Doctora María Teresa. María Teresa. No está María Teresa. Blanca. El micrófono siempre. Ok. Me olvida abrirlo. Bueno, por eso es lo interesante de haber abierto este programa leyendo una carta de renuncia que no es una renuncia sencilla, es una denuncia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que renunciar para que la gente pueda entender otra capacidad de política dentro del sistema que hay. En el país nuestro, en Venezuela, lo que hay es un régimen invasivo cubano que ya está demostrado por 54 años y que por todo el tiempo de los 14 años que tienen en Venezuela, no han cambiado ni una tilde ni una coma de los procesos que ellos ya tienen comprobados en su país. La gente está empobrecida, la gente está muy distraída detrás de la comida que tiene que buscar como principio de sus valores de cubrir las necesidades básicas que las familias tienen. Creo que el AMUD, por eso lo estábamos diciendo y lo fuimos muy expresos en la carta, lo que ha hecho es tomar el lugar de una oposición complaciente en donde lo que interesa es acumular gente para hacer un amago de democracia que no existe. Quiere decir que entendemos que la AMUD ha legitimizado ese gobierno colonizador que tenemos en este momento. Entonces, los partidos políticos no significan absolutamente nada dentro de esa mesa de la unidad, porque no se están expresando libremente, otros tampoco en otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenemos que hablar más claro con las evidencias de decir la MUD está organizándose como partido para seguir manteniendo un proceso de elecciones que en el año 14, que no hay ninguna, el régimen ya tiene exclusivo su plan patria, ya tiene el sistema de comunidad para defender los distintos barrios y obviamente establecer el sistema cubano. Esa es la verdad. En este momento, la propuesta que nosotros podemos hacer es únete a luchar contra ese régimen, porque no hay partido político ni hay condiciones democráticas en el país que permitan otro desarrollo de situaciones. No la hay, porque ni siquiera otros partidos políticos fuera de lo que ahora mismo es esa MUD, podríamos decir que se estuviera desarrollando. Ciertamente, como bien dice Silfredo, organizaciones en donde las personas somos un poco más íntegras en términos de que somos verticales, no nos dejamos malear, porque allá hay mucha gente inteligente y gente que se ha preparado, pero se ha preparado para dejarse corromper por su postura, por un pequeño potaparte de poder, y eso es todo lo que estamos viendo en este momento a un país derrotado por el comunismo cubano. Nos han robado el país a su miseria, porque personalmente conozco gente de ese país que a sus 35, 40 años de edad fue que vino a conocer que a un pan se le podía meter otra cosa adentro que no fuera aceite para desayunar. O sea que lo que está sucediendo es que las condiciones intelectuales de la gente va disminuyendo y la capacidad de rebelarse también, porque el miedo los va invadiendo
y prefieren comer a que los pongan presos. Prefieren hacer algunas cosas que exige un régimen antes de exponer la verdad. Nosotros, Airesben, en cambio, hemos decidido poner la verdad y solo la verdad en el lugar donde debe de estar. Blanca. El micrófono, Blanca. Micrófono. Blanca, el micrófono. No se te escucha nada. Ah, bueno, que digo que Silfredo quería intervenir, que entonces dale, pues. No, lo que yo quería decir, ¿no? Es que nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor que fustigar a la oposición o fustigar al régimen, porque esa no es nuestra función principal acá. Nuestra función principal es educar, ¿verdad? Porque mediante esa educación cívica, ¿verdad? Y hacer entenderle a la gente ante qué nos estamos enfrentando. Solamente así podemos hacer que la gente entienda cuál es el tipo de lucha que debemos emprender para salir de ese régimen. En primer lugar, tenemos que identificar claramente que en Venezuela no hay democracia, ¿verdad? Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho los partidos, esos partidos burundanga que están allí, que nos dicen que en Venezuela no hay instituciones, que en Venezuela no hay independencia de poderes, ¿verdad? Que en Venezuela se manipulan las elecciones, por lo tanto no hay democracia. Entonces, si no hay democracia en un país, en primer lugar, ¿cómo puedes tú participar en elecciones libres, universales y secretas en un sistema antidemocrático, en primer lugar? En segundo lugar, si en Venezuela existe una dictadura, ¿por qué nosotros seguimos haciendo fiestas electorales, invitando a la gente a votar en sistemas amañados que siempre resultan en lo mismo y no se encargan de movilizar a la gente en otro tipo de lucha? Por ejemplo, la resistencia en enero vence el plazo para la declaración del impuesto. Eso sería un escenario magnífico para comenzar a resistir, ¿verdad? Comenzar, por ejemplo, a renunciar a pagar impuestos. Eso es una forma de resistencia. Cuando yo veo a un partido político de esos en Venezuela que dicen luchar por la libertad, promover que la gente desobedezca a este régimen no pagando el impuesto para que se lo sigan robando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en ese instante nosotros entenderemos que estamos en otro tipo de lucha. Pero Airesben, ¿verdad? Y permítanme seguir en este tema de Airesben, porque Airesben es una organización que no nació ayer, sino que ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero que ha tratado de apoyar, de asesorar a los movimientos políticos, pero en vista de que esos movimientos políticos están divorciados de la realidad que nos enfrentamos, entonces ahora tiene la obligación, ¿verdad?, de luchar y organizar a esa resistencia que tiene que nacer en el exterior, pero tiene que nacer en el exterior despegada, divorciada de cualquier complejo partidista que promueva y que se declare socialista, porque el socialismo es precisamente ese sistema socialista el que nos afligió y que nos ha afligido durante 50 años, el que ha permitido que por esa avenida haya transitado libremente este sistema que hoy nos está afligiendo en Venezuela y que nos está conculcando las pocas libertades que teníamos los ciudadanos. O es que en Venezuela ¿cómo se llama?, los controles de cambio son nuevos, o es que la gente aquí no se acuerda del Recadi, o es que la gente aquí no se acuerda que Caldera implementó un control cambiario que nos lo pegó por la cabeza por 7 años, que resultó en una escandalosa corrupción, igual que Recadi, que el único culpable que Recadi tiene es un chino que no se sabe si está preso o no, después que desfalcaron al país. El control del Estado por parte de un gobierno, ese es el mal que nosotros debemos derrotar, proponiéndole al país una nueva salida. Pero para construir esa nueva salida o ese nuevo sistema, tenemos que salir de esto. Y tenemos que salir de esto convencidos y sabiendo claramente que a qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un régimen dictatorial, a una invasión cubana que está instalada en Venezuela, que está
determinada a cambiar nuestra forma de vida en nuestro país y instalar la franquicia del terror cubano, del terror de los hermanos Castro en Venezuela, y que todos los días está apresuradamente tratando de acostumbrar a los venezolanos a hacer cola, a la escasez. Mira, en Venezuela ya hacen chistes acerca de que mira, llegó la harina, mira que llegó el pavo, mira que llegó el pollo. Yo he estado en 4 ocasiones en Cuba y eso es exactamente como viven los cubanos. Los cubanos viven todos los días ocupados a ver dónde es que hay tal cosa, que llegó tal cosa, que llegó no sé cuán, que llegó allá no sé qué. Y entonces creando una sociedad de mendigos, una sociedad de ladrones, porque entonces los venezolanos o los cubanos en este caso tienen que venir, los que trabajan en la fábrica tienen que robar todos los días en esa fábrica para poder mantener a su familia, porque aparte de eso el Estado es ineficiente y nunca tiene nada. Lo vimos en la Unión Soviética cuando Stalin implantó ese sistema de terror allí, ¿verdad? La propaganda que le mostraban al mundo era una maravilla y mientras tanto en Ucrania se murieron 2 millones de personas de hambre a manos de ese régimen que decía que Ucrania era maravilloso. Llevaban mandatarios de Francia, de Inglaterra, paseos virtuales por allí, maquillaban todo para que se viera lindo y la gente la pasaban recogiendo en autobuses, en camiones, a la gente muerta en la calle, niños. 2 millones de personas allí en ese solo país, en Ucrania, murieron a causa de ese sistema comunista, ese sistema socialista que le promete a la gente prosperidad con un bate con un poco de clavo en la mano. Para entender un poco esto y para que ustedes se den cuenta que este régimen, sus bases es la mentira, y la mentira tiene patas cortas. La mentira, mira, la gente dice mentira y en la emoción de su falsedad siempre dice la verdad. Cuando nuestra productora general nos diga cuando es correcto, ahí tenemos un videíto que ilustra perfectamente esto que yo estoy diciendo. Cuando usted diga, directora. Bueno, leerlo y subrayarlo. Se fundamenta en los principios de justicia social, coma, democracia, coma, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. Ahí están los fundamentos. A los fines de asegurar el desarrollo humano integral. Esto es imposible en el socialismo. El socialismo destruye al ser humano, compadre. Y subrayarlo. Listo. Bueno, como ustedes vieron ahí, Chávez, el difunto Chávez, él leía el preámbulo de la Constitución, ¿verdad? Y decía que era un Estado de derecho, democrático, social, donde el ser humano era preponderante, donde se perseguía el desarrollo del ser humano, donde la libre competencia era la forma económica, etcétera, etcétera. Y luego se le sale decir, esto no es posible el socialismo, porque el socialismo destruye al ser humano. Bueno, esa es la verdad. Lo que pasa es que Dios obra de maneras misteriosas. Entonces, Dios pone reyes y quita reyes. Eso es indudable. Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué nos pasó a nosotros que nos pasó esto? Bueno, nos pasó porque nos tenía que pasar, porque nosotros tenemos que despertar y dejar de vivir a medias. Una cosa que tenemos que hacer los venezolanos definitivamente es entender fundamentalmente que la libertad no es posible divorciada de Dios. Miren esto que lo voy a decir y no se los digo, y se los digo por favor, despréndanse de cualquier complejo de ideológico e incluso religioso. Se los voy a decir porque es la verdad. En Venezuela la idolatría está en su punto más álgido. Yo nunca había visto en mi país, tanta gente practicando santería, brujería, idolatrando a un ser humano como Chávez, que lo único que nos trajo fue miseria, desgracia y muerte,
¿verdad? Donde hay gente haciéndole culto a la personalidad de ese hombre que lamentablemente usó el poder que le dimos o que le dieron los venezolanos, porque yo jamás voté por él, para destruirnos y para entregarnos cobardemente a una dictadura que ha afligido un país por más de 50 años, que ha llenado nuestro país de muerte, más de 250.000 muertos, que se dicen fácil, pero que representan en nuestra población un holocausto, sin duda, que fabrica 25.000 muertos todos los años en Caracas, por ejemplo, que ha convertido las cárceles de Venezuela en un infierno aquí en la tierra, que ha convertido el ejercicio del poder en una mafia, que ha convertido la majestad del Estado y del gobierno en una mafia narcotraficante que ahora se ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional, porque hemos visto cómo desde Venezuela salen barcos, aviones cargados con toneladas de droga y que en Venezuela nadie dice nada. ¿Dónde están esos partidos políticos, por ejemplo, denunciando eso? ¿Dónde están los partidos políticos haciendo una protesta porque nuestras refinerías en Venezuela están en el piso y ese régimen tiene que importar gasolina desde Rusia y desde la India para poder suplir el mercado interno? ¿Verdad? Cuando nosotros fuimos una potencia petrolera, que teníamos una de las refinerías más modernas del mundo, por ejemplo, la de José, la del Palito, que la han destruido. ¿O es que no nos acordamos de todos los desastres que han pasado allí? Entonces nos quieren aumentar la gasolina a los venezolanos con la excusa de que es muy barata. Pero ¿dónde está la producción de gasolina venezolana? Que nosotros exportamos gasolina, ahora tenemos que comprar gasolina. Entonces esa es la verdad. La razón por la que quieren aumentar los precios de la gasolina en Venezuela es porque ya no producimos gasolina, tenemos que comprar a precios internacionales. Entonces ahora los venezolanos vamos a pagar gasolina a precios internacionales y por el otro lado le estamos regalando a Cuba 180.000 barriles de petróleo diarios para que Cuba los use, ¿verdad? Y los monte en barco para que los venda a precios internacionales. O sea, un atraco y un saqueo en nuestro país vulgar. ¿Dónde está esa dirigencia política montada en ese tema que debería ser fundamental y llamando a ese régimen dictadura, invasión cubana? Blanca. Verdaderamente, gracias Wilfredo y María Teresa por las distintas exposiciones. Voy a ir tomando puntos que han ido prácticamente quedando atrás, pero vamos a utilizar una palabra de verdad que es sumamente importante, y es que ambos polos, como explicamos la semana pasada, de un mismo eje, son verdaderamente deleznables con toda la indiferencia que han mostrado respecto al holocausto del pueblo venezolano. No les ha dolido, y por cada año que ellos calculan, no, ahora tienen que pasar 2 para nuevas elecciones, entonces 25.000 más 25.000 quiere decir que para ellos esas elecciones que están esperando representan 50.000 muertos, y esto es lo que verdaderamente aspiro, anhelo, que al menos una sola de las personas que nos están oyendo en este momento o que nos oirán por diferido se siente a pensar, a razonar, a reflexionar, a meditar y luego a discernir sobre tan atroz cifra, porque ya un solo muerto es razón suficiente para decir que todo aquel sistema es oprobioso y es además, ya lo sabemos, írrito. Ahora, es interesante esa categoría que tú nombraste, que se llama, bueno, yo la voy a decir en un modo, con las palabras un poquito al revés, la de gerencia política, porque verdaderamente no existe nivel político en ninguno de los dos bandos y no hay una sola expresión que sea portadora de una idea creativa, porque la política
que se ocupa de la pólisis del bien común es eso, generación de ideas para verdaderamente ir construyendo la democracia del siglo XXI, que como lo hemos dicho es instituyente y de ciudadanía activa y una sociedad de la comunicación. De este tema nos ha hablado el doctor Teodulo López Meléndez, que verdaderamente se ocupa y hemos puesto y seguimos postando eso. Por lo tanto, lo que hay es un politicantismo electorero con unos cargos de cuotas de poder ínfimas, porque en el fondo tienen de todas maneras que ir a arrastrarse delante de quien ha vejado tu nación, tu patria, la madre patria. Tú has permitido que a esa madre patria le hayan destruido cualquier cosa de su cielo, suelo y subsuelo. Pero aquí estamos nosotros, la resistencia propositiva no violenta, Aires Ven, Caminos del Libertad, Foro 21 Italia. Wilfredo, déjame decirte que yo he ido recopilando nombres de asociaciones y de organizaciones de venezolanos y tengo aquí 43. El último, Partido Democracia Renovadora, y te aseguro que me faltan cantidad de los mismos. Por otra parte, estos politicanteros, estos burundangueros, no han tenido en ningún momento piedad, la piedad necesaria. Después se confiesan católicos y después quieren decir el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios fue perfecto y se los dejaron escapar. Y digamos, en ese politicantismo hay dos factores esenciales que no nombran. Por una parte, el holocausto, las madres que están llorando sus hijos, las esposas, los niños que han quedado huérfanos, etcétera, de una criminalidad con un 93% de impunidad, cifra mínima. Y luego, Cifredo, libertad, amnistía, justicia y libertad. Pedimos desde Caminos de Libertad para todos los presos políticos de Venezuela. Liberaron 4.600 y pico de personas, pero allí no están incluidos los enemigos del Estado, los enemigos de la corrupción, del narcoestado. Esto es verdaderamente una petición que le hago a los venezolanos. Si su mamá, si su papá, si su hermano, si su hermana, su novia, su novio, fuera la persona que en estos momentos es prisionero político del régimen castrocomunista, usted, ¿cómo se sentiría y usted qué haría? Porque esa es la otra cuestión. Luego, verdaderamente, la otra cosa que te quiero decir sobre lo que dijiste del socialismo y la cuestión, tenemos que estar muy atentos con las declaraciones del señorito Leopoldo López, porque fíjate muy bien, y es muy interesante, el de unas declaraciones y un alto dirigente de Acción Democrática que lamentablemente en este momento no recuerdo el nombre, le escribió una carta y le dijo, bueno, si usted es socialdemócrata, si usted va a hacer esto, si usted va a socializar las escuelas, si usted va a hacer esto, si usted va a hacer lo otro, entonces véngase para este lado porque usted es un hombre de izquierda, socialista, socialdemócrata, que es lo que ha sido siempre Acción Democrática. Es una declaración muy curiosa porque en ningún momento ese partido Acción Democrática, secuestrado por el secretario general actual, no habla en ningún momento de procesos democráticos y tanto menos del artículo 67. Me queda por hablar verdaderamente otro concepto sumamente importante, ¿qué es lo que nos queda y qué es lo que queremos para nuestro futuro? Queremos ser un país de mano de obra esclavizada de los países no solamente desarrollados, sino de los países emergentes, o somos potencialmente un país emergente. Ese es otro tema. Y luego, como Navidad, quiero recordar a Panchito Mandefuá, ¿verdad?, de nuestro gran escritor Pocaterra, un cuento que creo que todos los niños venezolanos de todas las edades
lo hemos leído, nuestros abuelos, nuestros padres nos lo han hecho conocer, y es la representación viva de los niños de la calle. Nuestro apreciadísimo Luis Manuel Aguana escribió un artículo sobre eso y se los recomiendo, porque los pranes no son otra cosa que el sin nombre insepulto sembró, no atendiendo a una falsa promesa entre los millones de falsas promesas que hizo. Silfredo. María Teresa. Sí, es interesante ciertamente el recogido que has hecho de nuestros comentarios, más sin embargo, mucho más importante sigue siendo que el país no tiene un sistema que le permita resolver democráticamente absolutamente nada, porque justamente ¿cómo te digo? La ley de esta gente, de este sistema cubano, es empobrecer a la gente, además hacerle un lavado de cerebro que no les permita pensar en otra cosa más que en su falta de las necesidades que tienen. Sin embargo, el régimen está claro que extermina al que no le hace falta. Si quisiéramos, pudiéramos recordar, ¿verdad?, que en sus buenas épocas iniciaron con paredones matando a la gente. Lo que pasa es que el siglo XXI pues se ponen presos y que se mueran de cáncer porque no les da ni siquiera el tiempo reglamentario para el sol. Luego, las familias divididas que tiene Venezuela, con todos esos profesionales que salieron, etcétera, también está planificado, porque les puedo recordar, por ejemplo, el plan Peter Pan que hubo en Cuba cuando las familiares, los padres se dieron cuenta del cambio terrible que iba a tener la educación en Venezuela, y decían las mismas consignas que nosotros: padres, no se dejen, y los padres quisieron sacar a sus hijos con toda la crueldad del mundo y sin un poquito de sangre en el cuerpo. Ese señor Fidel Castro le quitó los hijos. Se llamó Operación Peter Pan porque esos niñitos llegaron solos a Estados Unidos. Las iglesias, las familias de Estados Unidos los recogían, porque cuando los padres fueron a irse con sus hijos, detuvieron a los padres en cárceles y en todas las cosas, y los niños se tuvieron que ir solitos. Y así, mucha historia. Por eso es que me pregunto cada vez, ¿cómo es que, en dónde están viviendo estos políticos, pseudopolíticos nuestros? ¿Dónde están? ¿Dónde no les duele una familia dividida? Porque yo sé ahora mismo que hay una serie de asilados políticos en Miami que fueron manos derechas del Capriles. Y él bien tranquilo que se ve que prefiere que la gente se le vaya, que salga, porque no estamos comprendiendo, ¿verdad? Porque como bien dice Silfredo, no estamos para acusar a nadie, sino para sugerir lo que se nos ocurre pensar, como sería entonces, qué extraño, ¿verdad? Como que este tipo de situaciones no te afecten. Y así fuimos viendo y viviendo las cosas que Cuba planteaba. Los hospitales desabastecidos, porque las cosas que guardan son para los extranjeros. Cuando tienen contingentes de medicinas y de cosas, esos son para atender a los extranjeros. Conozco personalmente médicos cubanos que lloraban ante tener que priorizar quién era el más joven en su hospital para decidir quién salía y quién no salía vivo de ahí. En fin, son procesos ya pensados, son procesos que hieren. Y yo quisiera que nuestro pueblo oiga, ¿verdad? Porque nunca jamás en los pocos años de vida que tengo, nunca he oído que Fidel hable de amor. Y fíjense que los cubanos que salen de allí, ellos no conocen a Dios, ellos no conocen la espiritualidad. Ellos lo que hacen es ayudarse unos a otros, eso sí, porque lo tuvieron que hacer desde siempre para que comiera el último de la familia, si eran 6. Había que dividirse las cosas. Lo que les ha pasado con nosotros es que somos un poco más grandes y que hay algunas personas, como justamente el último de nuestros invitados y nosotros mismos, doctora Purva,
que todavía habla. Teodulo habla, Luis Manuel Aguana habla, Ludwig, y les está haciendo difícil esto. Por eso que volvemos a invitarlos a todo aquel que quiera comunicarse con nuestra organización Aires Ven. Puede escribirnos a Aires Ven, cambiemos nosotros, @gmail.com. Y vamos a estar publicando nuestra renuncia en todas las redes sociales, donde también tienen información de nuestra organización. El asunto está en que nosotros tenemos que amar nuestro país y decir basta, y no dejar que esta invasión siga, porque ahora es algo bien comprometido, porque estamos los dos ligaditos, como sí sabemos los venezolanos qué significa. Ahora nosotros podríamos darle una mano a los cubanos, porque o nos vamos los dos o nos quedamos los dos. Estamos dependiendo uno de los otros. Porque fíjense que ese petróleo que ustedes estaban hablando, eso no es para el pueblo cubano. Eso no es para que el pueblo tenga mejores hospitales ni que la luz no se les vaya. Como quiera siguen con apagones, como quiera siguen sufriendo. De hecho, señores, que los médicos y las misiones que están en Venezuela son gente que está con ese trabajito solucionando el hambre y la miseria que tienen en su país. Pero en verdad, tienen a Venezuela por cárcel, porque los persiguen, porque los ubican donde están, porque tienen que hacer reportes constantemente de todo lo que hacen y de todo lo que está pasando. Demasiado hacen en estar ayudando, si en verdad son algunos médicos, a la población que les toca. Están hacinados en pequeñas habitaciones, 14, 15 de ellos, y jamás se comunican con su familia porque no es verdad que ellos les dan la posibilidad, porque ellos no tienen ni celulares ni los medios de internet. Y eso es lo que nos espera si nosotros permitimos que nuestro país continúe en la situación que está, o si continuamos en las situaciones de, como mencionó la doctora Briceño, buscando cuotapartes de poder que en este momento no llevan sino a empobrecer o a entristecer a alguna familia. Porque ninguna mísera parte de poder dentro de un régimen asesino como el que nos está gobernando ahora podría bendecir a nadie, ni alegrarle la familia, ni alegrar a nadie. Silfredo, gracias. Mira, haciendo un paréntesis en esto, quería comunicarles que nuestro querido amigo Emeterio Gómez, que es economista y filósofo venezolano, muchísimos de ustedes lo conocen, uno de los mejores y más brillantes economistas que tiene el país, sufrió una falla cardíaca, lo que le generó una pérdida de conocimiento y rodó por unas escaleras, sufriendo graves fracturas. El seguro que lo cubre, ¿verdad? Debido a las operaciones que tuvieron que practicarle, ponerle un marcapaso, tiene en riesgo su salud de manera grave y necesita la ayuda de nosotros, de sus hermanos venezolanos. Ellos aquí han publicado algunas cuentas que se las voy a leer en este momento. Las cuentas son Banco Mercantil, a nombre de Emeterio Gómez, cuenta de ahorro 0105 0114 89 0114 053 634. Repito, cuenta de ahorro Banco Mercantil Emeterio Gómez 0105 0114 89 0114 053 634. Y el Banco Provincial, igual, Emeterio Gómez, cuenta corriente 0108 0010 27 01 000 10 93. Cuenta corriente, Banco Provincial, Emeterio Gómez 0108 0110 27 01 000 10903. Cédula de identidad 1.982.367. 1.982.317. Todos aquellos que tengan en su posibilidad ayudar a este gran venezolano, por favor háganlo, porque este profesional, además de ser uno de los luchadores más grandes que tiene nuestro país, de esa sociedad civil ilustrada y preparada que tiene el país, que puede sacar a nuestro país adelante, Emeterio Gómez es uno de ellos, necesita de nuestra ayuda hoy, tanto que nos ha dado el profesor, porque además sabemos que es profesor titular de la UCB,
y que ha ilustrado y educado a muchísimos venezolanos, incluso a mí, aunque no me ha dado clase personalmente, he aprendido muchísimo con él. Ciertamente, María Teresa, nosotros, yo decía anteriormente, ¿verdad? Y mucha gente lo tilda a uno de fanático religioso por decir estas cosas, pero bueno, si a mí me tienen que matar por negar a Dios, me van a tener que matar porque yo no lo voy a negar. Yo creo en Dios y fundamento mi creencia de libertad en las enseñanzas que Dios nos ha dejado para que las sigamos. Yo veo con estupor y con horror como en Venezuela, nosotros vemos a nuestro país sumido en la idolatría. Nosotros vemos cantidad de santeros, por ejemplo, en Venezuela. Una cosa que en Venezuela era más o menos un tabú, pero hoy es una cosa exponencial. ¿Y eso se fundamenta en qué? Pero como ustedes saben, esa constitución que ahora la oposición dice defender, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Es que esas son las contradicciones de esto, ¿no? Una constitución que lucharon primero para que no se refrendara y luego ahora resulta que hay que defenderla. Bueno, una constitución que ha quitado la educación religiosa de las escuelas. ¿Por qué han hecho esto? ¿Qué persigue el prohibir la educación religiosa en las escuelas? Bueno, que a nuestros niños no se les hable de Dios. Entonces, como a nuestros hijos no se les hablen de Dios, ¿verdad? Y la religión está fuera de la educación, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil agarrar a ese niño y volverlo brujo, por ejemplo, y volverlo santero, y volverlo idólatra, y ponerlo a arrodillarse ante una imagen de Chávez, por ejemplo, ¿verdad? Tratando de llamar a nuestro líder celestial y esos calificativos que rayan en la herejía y en la idolatría, que es un pecado que sabemos, todos los que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, sabemos que eso es abominable ante los ojos de Dios. Entonces, un país sumido, ¿verdad?, en esas mismas calamidades, no puede salir adelante. No es nada más lo político, ¿verdad? No es nada más que tú estés claro en que la libertad es para acá y vamos para allá, sino que es cuando tú le quitas a un pueblo, ¿verdad?, a una nación, ¿verdad?, lo apartas, le apartas su vista de Dios, entonces terminamos como en Cuba. ¿Cuál es la religión oficial de Cuba? La santería, la brujería. Entonces, la brujería es, todo el mundo hace brujería y eso es normal. Todos lo resuelven con un tipo, con unos tabacos, haciéndole un santo a fulano y una cosa abominable. Entonces, claro, un pueblo apartado de Dios, que no conoce a Dios, que no conoce la Navidad, que no conoce nada. Entonces, ¿cómo puede conseguir el favor de Dios cuando está apartado de Dios? No es que Dios está apartado de ellos, es que ellos están apartados de Dios. Entonces, la única religión que está permitida en Cuba es el catolicismo. Entonces, en un programa podríamos explicar por qué el catolicismo sí está permitido en Cuba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el catolicismo sí y las demás religiones protestantes no? Está interesante para el próximo programa. Claro, claro, es que eso es importantísimo, porque la gente tiene que entender la realidad de las cosas. Y no es que aquí estemos en contra de los católicos, al contrario. Yo prefiero a un católico que a un santero. Yo sí. Porque por lo menos tú, en una doctrina que en mi opinión está equivocada, por lo menos estás siguiendo a Dios y no estás siguiendo al demonio, como pasa en Cuba. Entonces, en Haití, por ejemplo, porque un pueblo como Haití, que es la democracia más antigua que tiene la América toda, todavía está sumida en la pobreza y en la miseria y en todas esas calamidades que le pasa a esa pobre isla. ¿Cuál es la religión que pulula allí? El vudú, la magia negra. Entonces ahí hay muy poquitos cristianos. Entonces, en la medida en que nosotros apartemos nuestra vista de Dios, ¿verdad?, y confiemos en que Dios nos puede liberar de eso, así como hizo Dios con el pueblo de Israel, que estuvo preso por años, por cientos de años, bajo el dominio de Egipto, esclavizado allí. Bueno, Dios agarró, cuando ese pueblo entendió que el camino era Dios, entonces agarró, empoderó a Moisés y le dijo, bueno, hombre, vaya para allá y me saca a esa gente de allí.
a un pastor de ovejas, a un simple pastor de ovejas. No, bueno. Y lo sacó de allí, sacó a su nación de allí, le abrió el mar rojo para que atravesaran el mar rojo, le hizo que le lloviera maná del cielo para que los alimentara, ¿verdad? Y nosotros, los seres humanos, que somos ingratos y brutos, porque eso es lo que somos, lamentablemente, cuando Moisés se descuidó 5 segundos, ya habían hecho con todo el oro que habían recogido, hicieron una vaca de oro. Entonces, si nosotros no entendemos y no aprendemos de eso, de esos errores, nosotros no vamos a poder conseguir la verdad. Ahora, no estamos perdidos, porque en Venezuela hay muchísima gente, y por eso es que no estamos peor, porque todavía hay mucha gente con su rodilla en la tierra orando por Venezuela. Entonces Dios todavía nos tiene pendiente, pero nosotros tenemos que dar el paso. Yo no estoy diciendo a nadie, métase evangélico, métase esto, no. Yo le estoy diciendo a usted que voltee sus ojos hacia Dios, porque Dios es la verdad y es la única solución para nuestros problemas. Ahora, por supuesto, orando, pero con el mazo dando. Nosotros también tenemos que entender que si nosotros seguimos persiguiendo a la izquierda y al socialismo, nosotros nunca vamos a poder, usted no puede estar con Dios y con el diablo, porque el socialismo es la doctrina antirreligiosa, es anti-Dios, anticristo, ¿verdad? Cuando usted vea el Apocalipsis y lea que es el anticristo, usted se va a dar cuenta facilito que es el socialismo, es el comunismo, y se lo dice a alguien que viene del comunismo, porque yo fui comunista en alguna oportunidad en mi vida. Cuando vivía ciego, fui comunista. Por eso sé perfectamente de que yo le estoy hablando. Blanca también. Blanca, que hoy es una luchadora por la libertad, fue comunista también. Porque todo joven que cree en la igualdad, en esas cosas, es fácilmente seducible hacia esa doctrina que a la final solamente lleva a la gente a la perdición física y moral. Blanca. Bueno, gracias por esa introducción. Lo hemos dicho en algunas oportunidades que verdaderamente en Venezuela hay una guerra espiritual también. Es un tema muy difícil de tratar. Sin embargo, nosotros a nuestros Radio Cacerolazo TV oyentes te lo hemos presentado. Estuvimos hablando sobre este tema tan delicado con el pastor Francisco Acevedo. Hemos también contado cómo nace Airesben. Airesben nace como un grupo de oración por Venezuela y seguimos siempre orando por Venezuela, y llega un momento dado en que obviamente las circunstancias exigen que es un deber bíblico defender la propia patria. Entonces, por supuesto, nos enrumbamos en un camino de participación política también. Seguramente nosotros hay una cosa sumamente importante, que no estamos contra nadie, porque si somos demócratas y si somos no violentos, quiere decir que optamos por el diálogo y optamos por un convencer, que quiere decir vencer con. Y por supuesto, vamos, como consideramos nuestro deber, ir diciendo las verdades que para nosotros son claras, las podemos demostrar, tenemos documentación, todo este tipo de cosas. Ahora, seguramente la educación de nuestros hijos en Venezuela, eso es algo que cada persona tiene que razonar. Toda persona que tiene cerca un niño, que sea suyo, de su familia, o que sea un niño que de alguna manera usted saluda por la calle o que tiene contacto, tiene que verdaderamente saber que tiene la responsabilidad del futuro de esa criatura. Tenemos un Ministerio de Educación invadido por cubanos que ha no solamente desbaratado centros de documentación, como el Centro de Documentación de Educación Especial, que llegó a alcanzar una altísima calidad, sino verdaderamente a destrozar los archivos. Ellos han dado unos pasos hacia atrás enormes. Consideran las personas de educación especial como enfermos, o sea, nuevamente a regresar de donde salimos, del Ministerio de Sanidad. Y usted quiere eso para su hijo.
Cualquiera de nosotros en cualquier momento dado de la vida puede ser una persona con alguna discapacidad. Basta que usted vaya a un país, usted se mueve a Curazao, usted no habla holandés, usted tiene ese hándicap. Es fácil entender, es más difícil ir ejerciendo la capacidad de recuperar el propio derecho. Tenemos derecho a ser un país libre, un país soberano, con una república claramente definida con sus límites. Venezuela ya ha perdido más de 1 millón de kilómetros cuadrados. No necesitamos seguir perdiendo, no necesitamos perder plataforma marítima en nombre de lo que vamos algún día a descubrir. Son únicas, solo y exclusivamente una sarta de bandidos, la gente que está ocupando, se posesionó de un Estado, se posesionó de un gobierno, se posesionó de una república, de la separación de los poderes públicos, etcétera. Realmente en estos momentos la contraparte es el partido MUD. Si ustedes quieren oír esas dos palabras juntas, oigan la transmisión de los datos de los resultados electorales de la señora TVC y allí oirán ustedes cuán no sería grande o no debe haber sido grande la sorpresa de los que tuvieron oídos para oír eso. Ahora nosotros nuevamente le estamos dando la posibilidad de que ustedes oigan esa situación. Bien, Silfredo, como quieras continuar. María Teresa. María Teresa, bueno, mira, en este camino de probar, ¿verdad? Que el camino electoral en Venezuela ya no es una opción y que por eso la MUD, en primer lugar, tiene que desaparecer, por lo menos dentro de esa estructura que nos plantean en la carrera electoral, ¿verdad? Y en segundo lugar, transformarse, si se va a llamar la MUD o cualquier otra cosa, en una plataforma de resistencia no violenta para poder salir de ese régimen, porque no hay democracia, como lo dijimos. La mayor prueba de esto, mira, en primer lugar, es las oportunidades que el AMUD, teniéndolas en las manos, las ha dejado escapar. La primera, cuando Chávez no se juramenta como presidente de la República porque su estado de salud no se lo permitía. El TSJ, violando la Constitución, hizo un análisis de la Constitución, ¿verdad? Una interpretación de la Constitución diciendo que como era un periodo continuado, entonces no tenía que legitimarse, cosa que viola la ley, la Constitución de principio a fin. La oposición debió haberse parado firme, haber sacado a la gente para la calle y oponerse a eso. En segundo lugar, aceptar que Maduro fuera el vicepresidente de un presidente que nunca se juramentó. Segunda oportunidad perdida. Tercera oportunidad perdida. Según la Constitución, un vicepresidente de ejercicio no puede ser candidato presidencial. Aceptaron que eso fuese así. Tercera oportunidad. Cuarta oportunidad, Maduro se roba las elecciones, ayudado por el CNE, ¿verdad? Se denuncia y se desmoviliza a la gente de la calle. Yo diría que había una quinta oportunidad. La quinta oportunidad que supone un presidente que ha ganado las elecciones fraudulentamente, pero que no puede probar su nacionalidad, que no puede probar que es venezolano, que no nos ha enseñado nosotros una partida de nacimiento verificable que pruebe que él puede ser presidente de Venezuela. Entonces, 5 oportunidades, no son 4, son 5. Lo que pasa es que una es parte de la otra, pero son 5 oportunidades claras que la oposición burrundanga ha dejado pasar por debajo de la mesa por seguir encaminado, ¿verdad?, en las ansias y en la estrategia de seguir conservando espacios, ¿verdad?, de poder que, según ellos, son importantísimos para la lucha por la libertad. Luego, vemos con mucha rabia, no con sorpresa, ojo, porque yo jamás he visto esa situación con sorpresa, como Maduro llama a la oposición, a los alcaldes electos, la oposición, a una encerrona, ¿verdad?,
eh, encabezada con la amenaza, ¿verdad?, de que no se va a reunir con ellos si ellos no lo legitiman o si ellos no reconocen su legitimidad como presidente, una prueba clara de que él sabe que es ilegítimo, porque tú no vas a pedir que te legitimen o que reconozcan que tú eres legítimo cuando tú eres legítimo, ¿verdad que no? Eso no, nadie va a pedir que eso pase. Yo soy profesor de una clase y yo no voy a decir a la gente, no, y usted no va a presentar el examen si usted no reconoce que yo soy el profesor. Bueno, pues si yo soy el profesor, ¿por qué yo tengo que pedir que me reconozca como el profesor? O sea, ahí es un acto claro de que él no sabe que no es legítimo. Bueno, esa oposición se va, se sienta allí, se para y escucha el himno nacional cantado por el insepulto, ¿verdad? Una cachetada para abrir la reunión, y luego vemos expresiones que nos dejan boca abierto, porque realmente eso se me dejó boca abierto. Evelyn Trejo de Rosales dijo que si ella se tenía que reunir con el demonio, ella va y se reúne con el demonio. Bueno, será ella quien se va a reunir con el demonio. Porque un verdadero creyente en Dios, un verdadero cristiano, un verdadero libertario, demócrata, no se vaya a reunir con el diablo para poder obtener beneficios para su gente. O sea, tú vas a hacer un pacto con el diablo para poder ser libre. Bueno, es que ese es el mundo, Cifredo. El mundo es así. El mundo es egoísta. El mundo tiene sus huevos, todos los huevos de su canasta los tiene puesto en el dinero y en el poder. Eso es lo que la gente cree. Y esa es la belleza de una organización como la nuestra, que sabemos que el respaldo mayor lo tiene el que dice la verdad, el que es transparente ante ella y el que está haciendo un llamado para que ese sea el sentir de cada uno. Como Václav Havel, que lo que pidió, todo el mundo lo admira, pero él lo que pidió fue que la gente fuera íntegra, que dijera la verdad. Mira, me están oprimiendo, me están robando, me están cobrando por mi dinero tal cosa. Que la gente no se preste a seguir esos mecanismos que tienen los venezolanos, o que en este momento pues están imbuidos en ese sistema de salvar su pedacito, a que Dios permita y nosotros podamos seguir hablando para que entonces amplíen su espectro. No pasamos nosotros por la tragedia, sobre todo Blanca y yo, que queremos tanto a esa persona que vino a Puerto Rico, invitado él mismo, para que nosotros, habiéndolo loado, tantas veces invitado a nuestras radios para escucharlo, y esa persona fuera la misma que se le ocurrió torcer la verdad, los derechos humanos de la gente, cuando es un defensor de los derechos humanos. ¿Por qué? Por pequeñas cuotas partes de poder, porque al momento tenía en su cabeza que mejor era otra organización quizás que la nuestra y que mejor es la MUD que otra cosa. Y eso, queridos venezolanos que en este momento están escuchando este programa, es lo que tenemos que parar. Porque si nosotros pensamos con nuestra razón y con nuestro corazón patrio, porque todo lo que somos nos lo dio ese país. Mis padres son venezolanos, mis estudios son de Venezuela, mis cosas que me gustan me las dio mi país, mi arepita, mis cositas, el paisaje, los colores, todo eso yo lo aprendí en mi país. Todo el que me conoce hoy en día en el sitio donde vivo está alimentándose de mi país, de lo que mi país me dio. Y ese es el llamado nuevamente. Este es un programa para que usted piense, recapacite y se una a Airesben, cambiemos nosotros, @gmail.com. Escríbanos, búsquenos, tenemos nuestras páginas en el internet, Grupo Airesben. Usted con poner Airesben nos consigue para que pueda conectarse con su país, con una razón verdadera de ser. El que es ser parte de que hay que sacar ese sistema del país para que nuestros niños disfruten de lo que nosotros disfrutamos. Con recordar lo que el país nos ha dado es suficiente para arrepentirse. El que traicionó, el que hizo lo que no era, el que está corrupto en este momento, mire, vuelva atrás. Si ese es uno de los grandes principios espirituales maravillosos que usted puede
regresar 180 grados a ser una mejor persona. De hecho, el sistema de la resiliencia, que si lo quieres sacar de la ingeniería mecánica, es volver a ser lo que uno era, porque nosotros sí conocemos la democracia. Imagínense ustedes los cubanos que ni siquiera nunca conocieron lo que era democracia, ni siquiera que habían otros países en el mundo. Y sin embargo se tiran al mar y se tiran por todos lados para tener una esperanza de vida, otras posibilidades. Miren, vamos adelante, vamos abriendo nuestros ojos. El país tiene valores maravillosos que nos pueden acompañar en esta lucha y les estamos haciendo ese llamado para que nosotros podamos seguir. Blanca. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Realmente de lo que hablaba incluso Silfredo, eso se llaman partidos con vocación minoritaria. Y verdaderamente vamos a invitar, después de que pasen estas festividades, y así se pueden llamar, en un país con más de 250.000 de personas asesinadas por las manos del terrorismo de Estado, una de las patas con las que camina el régimen, además del odio, la mentira y el miedo de los cuales hemos hablado constantemente, con una persona que puede verdaderamente, un experto como es el doctor Ludwig Moreno, que justamente a propósito de nuestra renuncia, escribió un artículo sumamente interesante, porque al oír a la TVC diciendo Partido MUD, nos alertamos. ¿Cuánto engaño hay detrás de esa frase? Como los explicamos antes, creíamos verdaderamente que como asociación y como grupo Airesden nosotros éramos parte de puntual, apoyando en las cosas que creíamos, considerábamos que llevaban hacia la libertad de Venezuela, hacia la independencia y la recuperación de su soberanía. Estábamos allí. En cambio, verdaderamente hoy en día sabemos que no es exactamente así. Entonces, amén de lo que Silfredo contó, el oficialismo mintió descaradamente sobre las circunstancias de la muerte del insepulto. Nosotros no sabemos realmente si ese cuerpo, ese individuo está enterrado. Nosotros no sabemos si existe al exhumar una tumba donde se dice, donde juegan cartas, encima de esa tumba juegan cartas. Nosotros no sabemos, aparentemente si tú juegas cartas encima de una tumba, uno pudiera sospechar de que verdaderamente allí debajo no hay nada. Bueno, el fraude que se perpetró el 14 de abril, que viene denunciado desde el 2004, entonces hay un grupo de la colina que son dueños absolutos de los técnicos únicos que tienen acceso y la capacidad de decidir y decir que el sistema electoral es perfecto, cuando el fraude es demográfico, constitucional, técnico, electrónico e institucional. Entonces, últimamente, las declaraciones de Walter Márquez sobre la ciudadanía de este señor no nos pueden dejar indiferentes. Sin embargo, yo quiero decir que todas esas oportunidades que citó Silfredo de lograr un cambio de gobierno, uno quisiera preguntarse y darse una respuesta. ¿Por qué no se las tomó? Bueno, no se las tomó porque son conchupacia, porque son la otra parte. Ahora, eso realmente, como hemos escrito desde nuestras páginas, desde hace muchos años, diciendo que es una de las verdades más dolorosas que tienen que enfrentar los venezolanos. Saber cuánta traición, cuánto dinero, quiénes están ganando con las máquinas Smartmatic, quién es el señor Félix Arroyo, lo hemos preguntado muchas veces, hemos interpelado, lo hemos escrito y esa pregunta no ha tenido respuesta. Entonces, en resumen, yo quisiera decir que quizás el 2014 sí es un feliz año. ¿Por qué? Primero, no va a haber elecciones. Segundo, estamos
concientizando día a día qué es lo que usted ha perdido, qué es lo que sus hijos están perdiendo hora por hora. 3 semanas sin leche, se le cae a un niño un diente, se le descalcifica. ¿Qué están perdiendo sus hijos? ¿Qué están perdiendo sus ancianos? Si es que a usted no le parece que usted no está perdiendo nada, vamos a imaginar, porque el punto estático, inamovible, no existe en el universo. Sin embargo, vamos a decir que este 2014 nos trae este divorcio y es un bien. Nosotros celebramos que el señor Castillo no tuviera más aquel famoso programa de Leopoldo Castillo de la Luz Ciudadano, porque hemos dicho que desde ese programa se hizo mucho daño al país. Bien, entonces, por muy duro que sea este divorcio entre el pueblo opositor y sus dirigentes, es constructivo en la medida en que usted va tomando conciencia, y ya le dije, hay 42 grupos más, pues son los que yo tengo en lista, pero ahí está el movimiento independiente demócrata, que Luis Manuel Aguana con el grupo del Táchira tienen un proyecto país interesantísimo. Bueno, ellos no quisieron defender ni la Constitución ni los derechos de los venezolanos. Y según ellos, no defender la Constitución y no defender los derechos de los venezolanos, el derecho a la vida, ¿no? Eso se llama no provocar una crisis. Bueno, Cifredo, por favor, o María Teresa, comenten ustedes. En primer lugar, nosotros los venezolanos tenemos que hacer ese ejercicio de catarsis, ¿verdad? Y como bien dice ese correo Aidesben, cambiemos nosotros, @gmail.com, ¿verdad? Tenemos que empezar a cambiar nosotros. Nosotros tenemos que dejar de conformarnos con migas. Tenemos que dejar de ser el espejo de lo que criticamos. Por ejemplo, usted ha escuchado millones de veces venezolanos decir, bueno, pero es que el gobierno que había antes era mejor porque robaban y dejaban robar. O sea, ¿cómo puede usted construir un país, ¿verdad? Que tenga salud, que tenga buena educación, que tenga buenos servicios públicos, donde los dineros del país para invertirlos en esas áreas se los roban unos y se los dejan robar a otros? Nosotros tenemos que repudiar esa práctica de la política, porque la política no se inventó para eso, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, el 11 de abril del año 2002 es la prueba de que sí se puede salir de ese régimen de manera cívica y no violenta. Es verdad, de pronto esa no es la forma correcta, y lanzarse todas las calles de esa manera para exponerse que lo maten, pero hay otras maneras de lucha, y aquí les hemos dicho en este programa. Por ejemplo, no pague impuestos en enero, niéguese a pagar impuestos. Pero no lo haga usted solo, porque si usted lo hace usted solo, lo haga fregar. Pongan a ese régimen en fuga. Pónganlo en fuga. No le den su dinero. Digan, ustedes mi dinero no lo van a tener. Vayan a los bancos estatizados por el gobierno y saquen todo su dinero de ahí. Quiebren esos bancos. Por ejemplo, es una forma de resistir, es una forma de desobediencia civil. En segundo lugar, eso que pasó el 11 de abril, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasamos el 11 de abril? Bueno, porque los dirigentes políticos, los que son políticos, no les convenía que eso pasara. Porque eso iba a suponer un rompimiento, un quebrar con ese sistema socialista en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Dejaron eso en manos de 3 fascinerosos que no sabían lo que estaban haciendo, y resulta que el remedio se convirtió en un mal peor que la enfermedad. Pero si es posible, eso es posible. Y que aquí estamos llamando a la rebelión, sí, estamos llamando a la rebelión. Que aquí estamos llamando a que tumbemos al gobierno, sí, estamos llamando a que tumben al gobierno, sí, al régimen ese, sí. Y perdónenme que se me haya salido la palabra del régimen, del gobierno, pues eso no es un gobierno, es un régimen. Sí, estamos llamando a que lo tumben. Que si el golpe tiene que ser militar, bueno, si hay militares que entienden esto y que están con Dios, bueno, que lo hagan. Porque para eso están allí, porque las armas de la República las tienen para que defiendan la República. Sí, lo estamos diciendo. Aquí no estamos buscando a Dios por los rincones, aquí estamos hablando claro, con la verdad. Porque no es posible sacar a ese régimen en elecciones amañadas de esa manera en la cual hemos participado durante 18
procesos electorales. Además de eso, como dicen los andaluces, Blanca, no es bueno celebrarle la víspera. No es bueno. Entonces no celebre que en el 2014 no haya elecciones, porque ya la MUD se inventará alguna estupidez para meternos en una carrera electoral. No van a decir que, bueno, vamos a recoger firmas para alguna estupidez. Para meternos para no salir, ¿verdad?, de esa carrera electorera a la cual nos han sumido durante todos estos 15 años, que ha sido la bombonita de oxígeno que les ha permitido mantenerse allí. Porque cuando no hayan elecciones, ellos ya no tienen razón de ser y ellos no van a permitir, como tú bien lo sabes, que eso suceda. María Teresa. Bueno, por eso es que lo importante es hablar de lo que tenemos que hacer, y es luchar contra el régimen, luchar contra ese sistema comunista. En este momento el programa es ciertamente lo que viene ahora copiado de Cuba. Lo que viene ahora es que va a haber un impuesto en nuestro dinero en los bancos, cosa de que nos volvamos locos y lo saquemos, y entonces pues ellos cambiarán la moneda como lo han hecho en Cuba. Hoy en día ellos lo que tienen es una moneda que se llama chavito, la de nosotros se llamará chaveto, lo que sea, pero eso es lo que viene. No, déjame explicarte una cosa. Viene también. Mira, en Cuba hay 3 monedas. Mejor dicho, 3 monedas circulan en Cuba. El peso cubano, que es el peso que tiene el cubano de a pie, que es el peso que le paga el régimen criminal ese por su trabajo, ¿verdad? Luego está el CUC o chavito, que es un peso convertible que en la lógica esta comunista, ¿verdad?, un país que no tiene reservas internacionales, que no puede cambiar una moneda en ningún lado del mundo, como ya está pasando en Venezuela, que el bolívar no la acepta ni en Cúcuta, ¿verdad? Supone que vale 1.25, 1.20 dólares americanos. O sea, que si usted lleva un dólar americano, que es la otra moneda que se acepta en Cuba, en los establecimientos creados para ese fin, para cambiarlos por chavitos, ustedes por cada dólar le dan 80 centavos por cada dólar americano le dan 80 centavos de ese chavito. Ese chavito no tiene acceso al cubano normal sin que sus familiares le den remesas, ¿verdad? En Cuba, o los turistas vayan y cambien esos dólares por esos chavitos. Porque ustedes bien saben que en Cuba se penalizó el dólar. Entonces, eso hay que aclararlo para que la gente lo sepa. Y eso va a pasar en Venezuela también. María Teresa, continúa. Blanca, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, sí, gracias. Quería decir que justamente en la transmisión pasada dijimos justamente que en el 2014 ellos se iban a inventar algo, pero queremos crear la conciencia y decimos feliz 2014 para que sea el espacio donde usted se va a negar a seguirle el juego a los señores que irán a hacer todo lo que dice Silfredo, porque ya Caminos de Libertad de hecho lo previó, porque política es tener visión y es poder prever, pero también, Silfredo, es caminar a la construcción de un gran centro político, de un centro, fíjate, en los grupos que se llamaron independientes, sacaron el 8% en estas municipales, no es una cifra para despreciar. María Teresa, estabas hablando de cómo son los pasos sucesivos, o sea, de que eso es un programa que ya está la moneda, después te hacen esto, en eso estaba. Sí, claro, lo interesante es ir observando que la historia ya está escrita en otros lugares, en otros espacios, en donde el proceso es irnos mermando, irnos quitando todo lo que tenemos para entonces poder establecer en personas sin capacidades económicas, tanto menos de decisiones. Pues vemos como por ejemplo ahora mismo la excusa de que no hay pasajes a Venezuela, pero es que eso es para poder ir controlando. El asunto está en que todo lo que hemos tratado de aclarar es que no se puede perder el punto de vista de que hay un modelo que se está estableciendo.
y que hay que abrir los ojos a ellos, hay que hacer como hacemos nosotros y como está bien exponiendo también Silfredo, investigar, mirar hacia dónde están las corrientes, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha pasado, cómo es que se han construido estas cosas y sobre qué base, porque así exactamente, sin ni siquiera vergüenza de quitarle un punto y una coma, es nuestra situación. A esto lo que yo pudiera quizás añadir de lo que venía siendo la idea es que no perdamos ese punto de vista. Y Airesnet nuevamente quiere organizarse con usted para que podamos luchar contra eso. Porque nosotros, por lo menos, todavía tenemos una memoria histórica y una realidad muy cercana. Todavía hay centros comerciales y todavía el país es muy grande y además tiene fronteras. Pero, tiene que tener los hijos de la patria luchando, no dejándose corromper, no entregándose para comerse el huevo el día que se lo quiere comer, porque lo consiguió en la esquina, porque se lo quitó a otro, porque se lo robó, porque usted no tenía. No, tenemos que empezar a tener una moral y una creencia y una fe que nos permita ser fuertes y nos permita caminar hacia un futuro verdadero. Nos estamos formando en el exterior y también a los venezolanos en el exterior le pedimos que comience a unirse a nosotros de la misma manera que estamos solicitando a los venezolanos en nuestro país, para apoyar a la resistencia de nuestro país y que podamos verdaderamente, poniendo a Dios por delante, salir de este sistema. Okay, bueno, Wilfredo, siempre... fíjate rápidamente que si puedes hacer un pequeño comentario. Tú sabes que en Venezuela se decía que aumentar el precio de la gasolina era pues levantar un polverón que no se atrevía. Hoy en día parece que la murundanga ha amañado la gente a someterse a esta cuestión que quizás uno pudiera pensar desde afuera como persona, digamos, sin cultura económica profunda, decir, bueno, pero ese es el único beneficio del petróleo que nos llega. ¿Cómo lo ves tú, por favor? Bueno, mira, fácil. El asunto aquí es que la industria petrolera se destruyó porque nosotros producíamos 3.500.000 barriles y hoy producimos muchísimo menos que eso, aunado a que le regalamos a Cuba 180.000 barriles diarios, sumados al poco de miles de barriles diarios que también estamos en ese Petrocaribe metido, que son dólares por caraotas negras, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa. Al pasar esto y al descuido, al derrumbarse la industria petrolera en Venezuela ya no refina gasolina y el régimen tiene que importar gasolina. Ahora, fíjense ustedes, la matriz de opinión en cuanto a que el aumento de la gasolina es explosivo, se entiende fácilmente porque si usted aumenta la gasolina, aumenta los costos de transporte. Los costos de transporte es un costo fundamental en la cadena de distribución y en los precios finales que le llega a la gente. El transporte público, ¿verdad? Y el transporte de los alimentos, etcétera, los servicios públicos. ¿Por qué eso era una bomba de tiempo? Porque los venezolanos, el único beneficio que teníamos era ese. Usted no puede pretender que los venezolanos paguen a precios internacionales de la gasolina cuando el dinero que ganan los venezolanos, ¿verdad? O sea, los bolívares, están paupérrimamente representados en una moneda que está anclada a un dólar oficial que no se consigue y que el venezolano tiene que con esos poquitos bolívares acceder al mercado negro a comprar dólares a esos precios que están por allá de 60. Entonces esa diferencia entre lo que la gente gana y lo que la gente puede comprar es muy grande. Entonces esa brecha se va a ampliar. La inflación hasta diciembre, que según los expertos está calculada, o sea, ya está calculada en 59%. Esa es la inflación, yo me atrevo a decir, más grande que ha tenido Venezuela en los últimos 30 años y además la más grande del mundo, ¿cierto? Entonces, los partidos políticos, yo he visto a dirigentes políticos de la oposición diciendo que eso es bueno. ¿Y por qué ellos dicen que eso es bueno? Claro, porque ellos saben que tienen que decir que es bueno, porque si ellos tomaran el poder como son socialistas, van a tener que tomar esa medida económica, porque ellos no van a tomar ninguna medida que suponga una política económica liberal.
¿verdad? Que supondría que, por ejemplo, dolarizar la economía. Usted soluciona el problema de inflación en Venezuela dolarizando la economía, abriendo las inversiones, democratizando la industria petrolera, por ejemplo, la industria del hierro, pero eso no lo va a hacer ningún gobierno socialista, porque el gobierno socialista necesita estatizar, mantener esas empresas para ellos poder sacar dinero y robárselo. Esa es la verdad. Entonces ellos no van a hacer eso y por eso ningún dirigente usted lo va a escuchar diciendo otra cosa. Y le voy a pedir un favor, no se extrañen. No se extrañen más de que la oposición no haga esto y no haga lo otro. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque ellos son los mismos. Ellos son el gato pardo. Cambiar para que nadie cambie. Ahora, mientras tanto, nosotros lo invitamos al próximo jueves. ¿Verdad? El próximo jueves 2 de enero. Si Dios quiere, ¿verdad? Y las circunstancias no lo permiten, aquí estaremos nuevamente en Caminos de Libertad por Radio Cacerolazo TV y auspiciado por esa magnífica organización que se llama Aires Ven, que organiza la resistencia pacífica violenta en el exterior contra la ocupación castrocomunista en Venezuela. Estaremos acá diciendo la verdad, con Dios por delante, primero siempre Dios, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Dios me lo bendiga. Venezuela libre, Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, por favor, en estas fiestas, que la gente abusa, el alcohol, todas esas cosas que están allí, lamentablemente, históricamente, se convierten en desgracia y enlutan a nuestros hogares venezolanos. Feliz año y esperamos que el 2014 Dios nos regale un país libre y soberano. Dios los bendiga. Dios los bendiga y doble clic sobre todas nuestras propuestas y nuestros posts, por favor. Comparta. Gracias. Chao. Dios los bendiga.